Continuamos en Café Sin Rosca y damos la bienvenida a Pedro Moncada, con quien vamos a conversar sobre la actualidad política y, claro, el pronunciamiento que hará su agrupación, que busca, obviamente, ser partido político, es ABC. ¿Cómo está? Muy buenos días, Pedro. Cuéntenos cuál es el pronunciamiento que ustedes en este momento están divulgando para estas elecciones anticipadas, ¿no? Elecciones que se están dando y que se van a dar el 20 de agosto y que estamos en plena campaña. ¿Cómo le va, Pedro? Muy buenos días y gracias por estar en este espacio. Buenos días, mucho respeto y cariño para toda la audiencia. Nosotros como Alfaro Vive Carajo hemos resuelto participar en el proceso electoral, por lo menos con nuestra opinión y nuestra movilización, y en concreto hemos resuelto dos asuntos. Apoyamos el binomio del Partido de la Revolución Ciudadana, Luisa González, Andrés Arauz, para la presidencia de la República. Consideramos que dentro de este proceso electoral, dentro de este sistema de democracia electoral, son los que brindan una mayor esperanza y credibilidad, y ojalá puedan revertir todo este neoliberalismo que desde Moreno para acá ha desarrollado el sistema que vivimos, electoral, democrático, representativo, no participativo. Y vemos pues una institucionalidad que desde la consulta que puso como máximo jerarca de la vida nacional al doctor Trujillo, hemos ido de tumbo en tumbo en la institucionalidad, y no solo eso, como es lógica consecuencia, el pueblo ecuatoriano pues recibe todo esa miseria que nos han generado los gobiernos de Moreno y de Lazo. En ese sentido, hemos resuelto también apoyar a los candidatos para asambleístas, tanto nacionales como provinciales, de la lista 5, es decir, Revolución Ciudadana, entre los cuales tenemos una candidata de Alfaro Vive Carajo en la provincia de Manabí, la compañera Vélez. Por un lado eso, y por otro lado nos pronunciamos concretamente frente a la consulta del Yasuní. Nosotros creemos que por la vida, por la biodiversidad, por la existencia de los descontactados, no se debe dañar ese territorio que no es patrimonio de los ecuatorianos, que forma parte de toda la cuenca amazónica y que realmente pues patrimonio de toda la humanidad. No se debe dañar supuestamente por dinero. 40 años o más tenemos de explotación petrolera y sin embargo la población más débil, más desamparada, sigue en la miseria. Es decir, ¿para quién fundamentalmente ha servido todos los capitales o el grueso de ellos, de esos capitales? Es decir, para los banqueros, para las transnacionales, para los más ricos de este país, que si pagaran los impuestos, si no se los perdonara por parte de sus compinches que tienen en el gobierno de un banquero, realmente se podría con creces, ¿sí?, suplantar, resolver el tema del presupuesto, del dinero. En ese sentido, esos son los dos pronunciamientos que Alfaro Vive Carajo le plantea al país. Participar en las elecciones del 20 de agosto, no estamos llamando al voto nulo, nada por el estilo. Escogemos a la lista 5, el binomio de la Revolución Ciudadana, pero coincidimos con el movimiento indígena, con la CONAIE y otros sectores ambientalistas en votar por sí. Se debe tener el petróleo bajo tierra en esa zona tan biodiversa, tan rica, la más rica del planeta, de donde se podría incluso sacar los recursos. Y no son 1.200 millones como nos quieren cuentear. A duras penas escuchaba cifras, etcétera. Con todo lo que se tiene que invertir serían unos 400 millones. Bien se los puede suplir. Ese es el pronunciamiento de Alfaro Vive Carajo, mi estimado amigo. Apoyar por un lado
la lista 5, Revolución Ciudadana, tanto el binomio presidencial como los asambleístas, y por otro lado, decirle sí al tema de el Yas Unidos, al tema del ITT. Un apoyo que no va directamente, o mejor dicho, va directamente al binomio, y porque, claro, el pronunciamiento del binomio ha sido contrario a lo que ustedes dicen sobre el tema Yasuní. Sin embargo, pues hay este pronunciamiento democrático en el que ustedes toman esta posición, ¿no? Ir por el binomio de González Arauz y votar sí en la consulta popular. Estimado Pedro, ¿esto no creará, por ejemplo, roces luego en este apoyo, o ya están las cosas claras? Yo creo que están claras en tanto y cuanto, en primer lugar, nosotros somos una organización autónoma que tomamos y determinamos nuestra propia posición. Nosotros no hemos hecho ningún diálogo con nadie para que apoyemos, a haber puesto alguna condición, no, porque no buscamos ningún cargo burocrático. Simple y llanamente apoyamos a ese binomio porque creemos que en esta coyuntura es lo mejor para los ecuatorianos, salir de gobiernos neoliberales a trazapueblos. Entonces, no es que nos llenamos de absoluta esperanza, no somos líricos, pero creemos que sí puede ser, sí debe ser, sí va a ser diferente un gobierno de la Revolución Ciudadana dirigido por Luisa González. Segundo, hemos oído a Luisa González decir que deja prácticamente en libertad la militancia de ellos. Nosotros sí la tenemos por nosotros mismos, esa libertad, para que en el tema del Yasuní voten de acuerdo con su conciencia, aunque ella tiene su posición personal también o de partido. En ese sentido, nosotros, por un lado eso, y por otro lado, no coincidimos totalmente con la posición expresada por Leonidas Issa, pero sí coincidimos en la defensa del medio ambiente, en la defensa de la vida y de la biodiversidad, en la defensa de los no contactados. No hay billete que alcance para considerar que no importa la vida. No, señor. Es decir, estamos dando la cara al país, estamos dando un pronunciamiento concreto y es de acuerdo con lo que nosotros vemos y creemos para este país. Posición que aplaudimos porque aquí en este país los últimos años nos han hecho creer que las posiciones son o blanco o negro, pero no hay esta diversidad de criterios que se pueden respetar, pero sí tener coincidencias en lo que es mejor para el país. Estimado Pedro, ¿cómo ve usted esta campaña y este ataque que han expresado las otras candidaturas hacia Luisa González por ser, la única mujer y obviamente por ser representante de la Revolución Ciudadana? Los dibuja el cuerpo entero, primero como unos farsantes, segundo como unos machistas, tercero como unos continuadores de este gobierno atrasapueblo como el de Lazo. En ese sentido, el pueblo ecuatoriano lo está expresando en las encuestas, está teniendo una preferencia, no sé a qué punto, ojalá que sea que en primera vuelta pueda ganar la compañera Luisa González, ¿sí? Pero bueno, en la lucha por el poder, la ultraderecha siempre será un grupo que fascistoidemente hablará mal de quienes son sus detractores, de quienes son la esperanza del pueblo. Yo escuchaba en el programa de ustedes asunto del perito juez. O sea, primero que nos aclaren a los ecuatorianos, ¿es perito o es juez que dicta sentencia? Es terrible. ¿Y cuál es la razón por la cual es ahora en la campaña electoral, a un mes y días de las elecciones del 20 de agosto, que sacan este tema? ¿Para qué? Para que la prensa atrasapueblo corrupta ya endilgue a la candidata de la Revolución Ciudadana, prácticamente que haya apretado el gatillo. Pues falta que digan eso. O que hay un influjo psíquico que viene desde Bélgica para convertirse por arte birliberloque en autor intelectual. A mí me da una lástima, sinceramente. Yo me solidarizo con el dolor de la esposa del general Gabela.
pero no se deje utilizar, pues señora, por favor, tenga la bondad, haga un poquito también de conciencia. Una cosa es el dolor, otra cosa es la manipulación que a usted le hacen. Hay que decirlo así, con todas sus letras. Exactamente, y lo que preocupa, yo digo, más que el informe, porque ya con lo dicho ayer por el mismo perito en entrevista en Ecuavisa, donde dice que son solo 2 los actores intelectuales y a los otros los nombra solamente porque conocían el informe de fallas técnicas. Lo que preocupa es que este caso ya llega a la fiscalía y en la fiscalía caiga en manos de la fiscal que está siendo cuestionada justamente por las impericias que ha cometido cuando era estudiante. Usted como docente, estimado Pedro, ¿qué opina sobre tener una profesional como la fiscal general con estos antecedentes que no hablan muy bien de ella? Más allá de eso, se supone que es una indagación previa. ¿Qué es una indagación previa? Un proceso, un trámite reservado. Ya desde ahí se viola el debido proceso al dar a conocer públicamente un informe pericial. Eso no procede. Entonces la pregunta es, ¿estamos en un Estado de Derecho? ¿Se respeta o no el debido proceso? ¿O se los utiliza y manipula políticamente? En cuanto al otro que me pregunta, yo creo que aplicando el debido proceso, la Constitución de la República, el personaje que nombró debe ser auditado políticamente cuando tengamos la Asamblea Nacional y resuelva lo que considere pertinente. No soy yo quienes tienen que decirle a la nueva Asamblea, que creo se posesiona en noviembre, octubre o noviembre, los deberes que tiene que hacer políticamente. No soy yo un juez de conductas ajenas. La Universidad Central dio un dictamen, puso ahí una palabra, impericia. Bien, ¿quién puede hacer la interpretación, la hermenéutica de qué significa realmente con respecto a la tesis? Entonces, dejemos que sea la Asamblea Nacional la que dilucide el tema. Ya, nosotros como ciudadanía sí tenemos que elevar nuestra voz fuerte de que se respete el debido proceso. Una indagación previa no se puede ventilar en los medios de comunicación, no procede, es reservada. Y vemos nosotros, ya no es coincidencia, que en pleno proceso electoral se ponga en Ecuavisa a un perito que parece más bien un juez, parece que fuera la reencarnación de Julio César Trujillo, este señor. Él está por encima de la ley y la Constitución y hace de su informe una manipulación de quienes aquí no respetan el debido proceso. Dañaron la institucionalidad a partir de Trujillo y nos tienen en esta muerte cruzada, en este proceso, por esas mismas circunstancias de tener un gobierno de banqueros dirigido por un banquero que solamente se han preocupado en estos 2 años y pico en resolver más aún su acumulación capitalista. Eso es inaceptable. Por eso el pueblo tiene que pronunciarse el 20 de agosto, no por aquellos que son la continuación de este gobierno, un otro continuador de Moreno que le decía al oído todo lo que tenía que decir. Qué sinvergüencería política. Un Villavicencio que lo único que sabe es insultar y sin embargo nosotros le paramos bola todos los días cuando deberíamos ignorarlo. Yo estoy haciéndolo eso. Entonces, mi estimado amigo y estimada audiencia, todos en una sola vuelta, y mire que no somos parte del partido orgánicamente hablando de la Revolución Ciudadana, pero no nos perdemos en cuál es nuestra responsabilidad política y social con el pueblo. Estimado Pedro, quiero agradecerle por haber estado con nosotros y expresar su posición públicamente, lo cual agradecemos. Sin embargo, como digo, es importante que todos los actores políticos pues expresen así
su posición. Estimado Pedro, su mensaje final a la ciudadanía que le está escuchando. No perder la esperanza, que a pesar de que nosotros sabemos que la democracia representativa no es un fin como sistema político, porque tenemos que marchar a una transición para que el pueblo realmente esté en el poder y no sea simplemente ciudadano voto, y podamos tener una democracia participativa. Por eso nosotros somos parte de ese mundo que tiene que nacer, una democracia participativa, comunitaria, con todos los sectores, donde la democracia se ejerza desde las bases, desde el pueblo y no desde las cúpulas. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Ha sido Pedro Moncada, docente y representante de la agrupación Alfaro Vive Carajo ABC. Esa es la posición que ellos tienen, votar por el binomio González Arauz y también pues ir por el no, por el sí en el Yasuní, que se quede el petróleo bajo tierra. Nosotros agradecemos la presencia de Pedro Moncada y regresamos luego de este corte. Ya está con nosotros Juan Cárdenas para su acostumbrada tertulia de los miércoles.